Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Nos posicionamos el día de hoy en los Estados Unidos. Lamentablemente, dos niños resultaron muertos en medio de un tiroteo en Minneapolis, según fuentes oficiales. El agresor se dirigía a un costado del edificio de una escuela católica con un rifle y allí abría fuego hacia la banca de los infantes que se encontraban en ese plantel educativo, dejando un saldo incluso de 17 heridos, entre ellos 14 menores de edad, un niño de 8 y otro de 10 años. Lamentablemente, como decíamos, fallecieron. Más de dos niños se encuentran en estado grave de salud. Aunque las autoridades confirman el suicidio del agresor, la administración Trump no se ha pronunciado en este caso, que según expertos es muy común que suceda en los Estados Unidos y bueno, en medio de toda una retórica sobre la seguridad nacional de Estados Unidos en el continente. Vamos a estar hablando de este tema, pero antes debo recordarle a través de redes sociales. A lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que hemos hecho al respecto sobre lo que es este tiroteo en la escuela de Minneapolis, que se suma a la larga lista de tragedias en recintos escolares de Estados Unidos. Allí preguntamos por qué el país no es capaz de hacer frente al flagelo de la violencia armada. Y las opciones van desde leyes permisivas que solo sirven al lobby de las armas, un fácil acceso de la población a un armamento incluso militar, o el sistema está fallando en proteger a los ciudadanos. Le invitamos a participar a través de nuestra encuesta en Telegram. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Adrienne Pine, doctora en antropología y analista de política interna. Nos acompaña desde New York. Muchísimas gracias, Adrienne, por tu tiempo con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vemos entonces este tiroteo en Minneapolis, una tragedia que lamentablemente se suma, ¿no?, a la lista de estos hechos, estos sucesos de terror en los Estados Unidos, y ya que se ha convertido para algunos en un tema de salud pública, una epidemia de violencia que parece no terminar. ¿Cómo entender, Adrián, este flagelo que está ocurriendo en Estados Unidos? Bueno, es verdad que eso pareciera una epidemia, aunque nada tiene que ver con, o sea, es de armas, una epidemia de armas, y ya estamos viendo el año pasado, por ejemplo, hubieron 229 incidentes de disparos con arma de fuego dentro de escuelas, con un saldo de 60 muertos y 169 heridos. En lo que va de este año son 91 incidentes, y esto es, o sea, lo vemos año tras año. Y tiene un impacto de salud pública enorme, no solo en los muertos y heridos, sino en la salud mental y emocional de los niños. Tienen que entrenar todos los meses para un posible asesinato en su escuela. Entonces van a la escuela con esa idea de que es un lugar donde los pueden masacrar. Y eso se lo digo como madre también. O sea, y eso es causa de pánico entre los niños. Se niegan a ir a la escuela a veces al escuchar esas noticias, y con mucha razón, porque es tan común. Totalmente un motivo, por supuesto, en el que los niños y los padres y representantes pues tienen profunda preocupación. Vamos a introducir a Ramón Méndez Rivas, politólogo con mención en periodismo en el City College de New York. Nos acompaña también desde esa ciudad. Muchísimas gracias, Ramón, por tu tiempo. Bienvenido. Muy buenas noches, un placer estar acá. Un gusto para nosotros. Hablamos de este tiroteo en Minneapolis y de lo que significa, ¿no?, para la seguridad nacional. Hablábamos de una epidemia de violencia que está afectando todo el territorio nacional. Tu perspectiva sobre todo este asunto. Bueno, es una lástima, primero nuestra solidaridad con las familias de los afectados y afectadas, ¿no? Pero más allá es evidente que es tiempo de que aquí en Estados Unidos la legislación nacional haga algo al respecto, ¿no? Ponga algún tipo de restricción, ni siquiera en muchos estados ni siquiera se hace los famosos background checks, ¿no? Las pesquisas para ver quiénes son mentalmente, si tienen antecedentes, las personas que tienen estas armas, pero más que nada también podemos ver que eso no sería suficiente, ya que ya es algo que ocurre en los Estados Unidos, de algo que tiene que ver con estas armas, esta violencia con las armas. Vemos a la propia policía hacer esto, ¿no?, con las personas racializadas, las minorías, los migrantes, ¿no? Ahora vemos que el propio gobierno
utiliza esta herramienta de las armas y de la violencia los migrantes, ¿no? Para tratar de meterles miedo, como decimos coloquialmente, y que salgan del país. Pero ya vemos que más allá de cualquier legislación, esta violencia que se vive en Estados Unidos es algo que atraviesa varias aristas de la sociedad. Y una de esas aristas es precisamente lo que consideran algunos expertos una ideología del individualismo extremo, promovida por la política y por supuesto el lobby de las armas, habrían que se ha convertido como en un derecho a poseer un arma con una prerrogativa absoluta, incluso a expensas de la seguridad colectiva, que afecta por supuesto a la seguridad de los Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo con esto, Adrián? Bueno, más que nada, eso viene en Estados Unidos de la segunda enmienda a la Constitución, ¿verdad? Que se supone que permite a las armas como para que la gente pueda defenderse en contra de un gobierno opresor, un gobierno ilegítimo. Ya. Y si en algún momento tuviéramos eso, sería ahora, pero realmente la forma de que se ha aplicado ha sido para asegurar que los que más apoyan, por ejemplo, al gobierno de ahora, son los que tienen más armas y ellos son los mismos que suelen cometer estos masacres, ya sea en escuelas o en otros lados, los que tienen ideologías fascistas. Cuando se intentan armarse las comunidades negras o latinas o lo que sea para la autodefensa, son altamente criminalizados. Entonces, o sea, es una ideología que se maneja, pero totalmente hipócritamente. Y como estaba diciendo el otro compañero, ahorita lo que se ve, la violencia mayor de armas, realmente es de policía en contra del pueblo, en contra de los migrantes, y ahí mismo en las escuelas es violencia contra los estudiantes que están llegando a las escuelas todos los días. Por ejemplo, en Washington, donde yo viví 15 años, llegaron a la escuela donde iba mi hija el otro día, armados para arrestar gente, ¿verdad? Entonces, esa amenaza, ese terror de las armas es algo que se vive todos los días, pero se aplica de una forma muy racista, como todo en Estados Unidos. Sí, vamos a ver parte de la información antes de seguir con Ramón, porque para Donald Trump la tarea de acabar con la violencia pasa también por hacer ciertos decretos en los que clasifican ciudades demócratas. Trump asegura que creará una orden para crear unidades especiales capacitadas para enfrentar la inseguridad. Según el mandatario, aumenta esta inseguridad en ciudades gobernadas por los demócratas. La medida de Trump criminaliza a personas sin hogar, a quienes acusa de afear las ciudades y promover todo tipo de violencia o delincuencia. Lo mismo pasa con migrantes, a quienes criminaliza, envía a cárceles sin prueba alguna de algún delito que hayan cometido. Ramón, ya hablabas precisamente del tema de los migrantes y preguntarte también sobre esta ideología, ¿no?, que se está creando, que se ha creado en los Estados Unidos sobre la cultura de las armas, pero con un carácter significativo de criminalización sobre la población migrante en ese país, en torno a lo que hemos visto, está calificando la epidemia de violencia en los Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo las políticas que se están implementando y la forma en que la población de los Estados Unidos está viendo todas estas acciones contra la migración? Efectivamente, se está utilizando esto en contra de los migrantes, las personas racializadas, pero las personas que abogan para tener más acceso a las armas o no poner ningún tipo de restricción, también Barack Obama en su momento lo hacía notar que al tener más acceso también para a cualquier persona, como muchas personas desean, tendrían en teoría también permiso para utilizar estas armas o más fácil acceso las propias poblaciones que esta gente que apoya a Trump, esta gente racista de la derecha, etcétera, no quisiese, ¿no? Y en su teoría Obama decía que al tener más acceso de armas habría más terrorismo o también estos problemas que justamente se querían evitar se propagarían más. Más allá de eso, como bien se mencionaba, cuando las personas racializadas o migrantes, etcétera, o de cualquier otro índole que no sea la del blanco, la del
hombre blanco, etcétera, que tenga las armas, pues siempre se va a ver de alguna manera criminalizado, justamente porque si bien en la Constitución se tiene la segunda enmienda que esto sería una manera de defenderse de algún tirano o de algún gobierno opresor, sería de quiénes de defenderse, de los hombres blancos terratenientes, ¿no? Nunca se pensó en algo que sería para los esclavos, las esclavas, peor lo que en ese momento se podría imaginar como migrantes o tal vez grupos indígenas tampoco. Sí. Hay gente que toma este debate por el lado constitucional también porque dicen, ¿es entonces la Constitución de Estados Unidos un documento vivo que se puede reformar y transformar o es algo que ya está puesto en piedra, ¿no? Además de todo eso, bien políticamente, es, como bien se mencionaba, que es apoyado esta idea de tener libre acceso a armas por la derecha, pues justamente estas personas lo han hecho también contra el propio gobierno, como fue en el 6 de enero en los Estados Unidos, y hemos visto que esto se ha exportado, no solo se ha quedado en Estados Unidos, sino también se ha visto en Latinoamérica como el porte de armas a la fácil solución a la violencia, y también, por supuesto, la copia del 6 de enero en Brasil, apoyada por los simpatizantes de Bolsonaro. Sí, datos importantes. Y recordamos también recientemente, a propósito de los tiroteos, el pasado 6 de agosto se desarrolló también uno en la base militar de Fort Stewart en Georgia, donde resultaron heridos 5 soldados del ejército estadounidense. Tras lo ocurrido, la base activó un cierre de emergencia, al igual que escuelas cercanas. Se declararon en confinamiento como medida de precaución y resguardo de sus estudiantes. Y esto, de alguna manera, evidencia cómo la crisis de la violencia ya no solo en lugares públicos, sino también que se dan en áreas de control militar. Esto en contraste, Adrián, con lo que está ocurriendo recientemente en el Caribe y en Latinoamérica, ¿no? Bajo lo que ha sido la excusa de la seguridad nacional. La violencia armada en Estados Unidos no se detiene mientras un contingente naval con submarino nuclear incluido pues se posiciona en el Caribe bajo esta premisa, ¿no?, de la seguridad nacional. ¿Cómo estás viendo esta contradicción teniendo en cuenta todos estos datos y pues lo que hemos visto también en los ataques a incluso zonas de control militar en los Estados Unidos? Claro, bueno, si lo vemos a fondo, no es ninguna contradicción, porque el gobierno estadounidense es el peor amigo del pueblo estadounidense y también es el peor amigo del mundo. Y obviamente la violencia que ejerce en contra de otros países es en general mucho más fuerte, pero en particular contra las poblaciones racializadas, como dijo Ramón, dentro de Estados Unidos, estructuralmente es la misma cosa. Los criminaliza, los acusa de narcotraficantes, o sea, dice todas las mismas cosas que dice en contra de Venezuela, por ejemplo, de Nicaragua, de Cuba, o sea, los pueblos que deciden optar por una vía soberana, eso no lo soporta el gobierno estadounidense ni allá ni acá. Entonces es una violencia pues realmente consistente. Sus razones son 100% hipócritas, son mentiras. Sabemos que el cartel de los soles es una ficción, sabemos que todo lo que han dicho sobre el tren de Aragua es una ficción, y mucha gente lo sabe. Sin embargo, es lo que siempre han hecho, o sea, buscan cualquier excusa para criminalizar y mostrar su fuerza militar, porque seguridad, lo menos que nos quieren dar es seguridad, porque si nos quisieran dar seguridad, nos darían lo que el pueblo venezolano ha exigido: salud pública, educación pública, derechos universales, pero en vez de eso, tergiversan el sentido de seguridad como militarización, y hacen lo mismo acá y allá. Sí. Vamos a ir, si me permiten, Adrián, Ramón, a una breve pausa en el análisis y le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que publicamos en redes sociales a través de Telegram, nuestra multiplataforma de Telesur allí con todo el contenido informativo. A la vuelta y al finalizar estaremos analizando los resultados que ustedes en este momento nos están haciendo llegar. Por lo pronto, pausa analizando el tema de los Estados Unidos y esta violencia de los tiroteos en el país, acá en El Mundo desde el Sur. Ya regresamos.
Gracias por seguirnos en el mundo desde el sur. Nos ubicamos en Estados Unidos, donde lamentablemente se daba a conocer esta tragedia en Minneapolis con la muerte de dos niños, dos menores de edad, producto de un tiroteo que se produjo. Y bueno, estamos hablando de datos y de la perspectiva que tienen en los Estados Unidos sobre todo este tema de la violencia, ¿no? Para tener una idea de lo que estamos hablando, recopilamos información de los tiroteos en los últimos 3 meses. ¿Qué encontramos? Pues el más reciente es en Minnesota, que mencionábamos, dejó dos niños asesinados, 17 heridos. En Montana se registró uno a inicios de mes, dejando 4 personas asesinadas, aunque no hubo heridos. A finales de julio en Manhattan, 4 personas murieron por causa de un tiroteo masivo, mientras una persona quedaba herida. En Kentucky, el 13 de julio, un tiroteo asesinó a 3 personas y dejó a 3 heridas. En Chicago también, el 2 de julio, murieron 4 personas, 14 heridas. En todos los casos, ningún agresor, recordemos, es política de Estados Unidos en este momento en la Casa Blanca, una campaña contra la población migrante, contra los sin techo, contra personas de bajos recursos, que son, según la Casa Blanca, parte importante de lo que ocurre en los sucesos violentos en los Estados Unidos. Bueno, ninguno de estos era latino, por supuesto ninguno era migrante o tenía pues algún indicio de serlo por parte de las autoridades, según lo que mencionan las autoridades. Seguimos entendiendo este tema. Nos acompaña Adrienne Pine, doctor en antropología, analista política, y Ramón Méndez Rivas, politólogo, mención periodismo del City College en Nueva York, ambos en la ciudad de Nueva York. Ramón, veíamos los datos y lo que comentábamos también preguntarte, porque decía la doctora que no es una contradicción el tema de la militarización de Estados Unidos en el Caribe con todo este contingente militar que está amenazando de alguna manera al Caribe y a América Latina, y por otro lado, que no se esté dedicando lo suficiente para la seguridad de los propios estadounidenses. ¿Tu lectura? Bueno, esto es lo que hace a Estados Unidos diferente a otras naciones o a otros imperios que han estado en la historia de la humanidad, ¿no? Esta belicosidad no solo al exterior con las otras naciones que quiere colonizar o quiere explotar o quiere someter, pero también que dentro de su territorio pues tiene estas otras colonias, ¿no? Sea bien en forma de territorios como Puerto Rico, como estados mismos como Hawái, pero también las reservaciones indígenas y por supuesto las diferentes poblaciones dentro de Estados Unidos que día a día viven otro tipo de violencia, ¿no? Rafael Correa en el Ecuador llamaba un ejemplo a la pobreza o a la falta de oportunidades, a todo este tipo de cosas, como balas cotidianas, que si bien no lo vemos como una violencia de balas literalmente, son cosas que también impiden al desarrollo de los pueblos, ¿no? Y también, pues, esta belicosidad, por decirlo de alguna manera, o esta violencia que ejerce los Estados Unidos por sobre su población, pues, se ve reflejado también en el exterior. Y entonces vemos que más allá de cualquier meme o cualquier dibujo que se haya visto antes, realmente vemos que Estados Unidos va a otros intereses que inclusive van más allá de la idea de una nación, ¿no? Y que estos ideales de una nación sirven nada más que nada al lucro de algunas compañías o de algunas familias, como era el meme o el dibujo de justamente 3 enanos que representaban compañías disfrazadas de un país. Ahora, como respuesta latinoamericana y venezolana en particular a lo que está ocurriendo, ya que hemos visto diferentes comentarios en diferentes medios de Latinoamérica, es que a mi opinión y a mi criterio, tanto profesional como personal, es que no importa si se es de izquierda o si es de derecha en este caso, debería estar fuera de discusión el permitir y peor aún, el incitar a una invasión extranjera a nuestro territorio. Ni siquiera lo permitiríamos de un vecino de la patria grande, peor aún, de una nación fuera de nuestra nación de la patria grande, ¿no? Y de Latinoamérica en general. Entonces, todos los países de Latinoamérica, más allá de los intereses, sí se ha visto con algunos, no con todos, deberían estar en contra de este tipo de invasión hacia Latinoamérica y la ciudadanía también, en Latinoamérica en general, pero muy importante que asimismo como ciertas luchas, como el Esequibo unió tanto a las personas de derecha como a la de izquierda en Venezuela, este tipo de invasión o alerta, amenaza de la misma, unifique más que nada al pueblo venezolano
ante esta posible agresión extranjera. Sí, y sobre todo con esa contradicción que representa lo que hemos visto en estos datos en el propio Estados Unidos sobre la violencia armada. Preguntarle, doctora, ¿por qué es tan fácil el acceso a las armas en los Estados Unidos? Obviamente, una segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos en la que todo ciudadano tiene derecho al porte de armas, pero expertos dicen que se trata de un texto tergiversado y que está precisamente beneficiando o lucrando a el lobby armamentista de los Estados Unidos. ¿Cómo hacerle entender esto a la gente y sobre todo en el continente? Sí, totalmente. Bueno, o sea, es difícil explicarlo porque nosotros mismos no lo entendemos, excepto por el hecho de lo que acabas de decir, pues que es algo de lucro. O sea, se trata del lucro de las compañías que venden las armas y tienen un lobby enorme, se adueñan de políticos de ambos lados, o sea, demócratas y republicanos igual. Y bueno, ya lo han hecho como parte de ser estadounidense, el derecho de tener una arma. Se ha olvidado lo de autodefensa en contra del gobierno. Se revive ese discurso de vez en cuando, pero más que nada se recorre a lo que estabas diciendo al inicio, que es el derecho del individuo y no me pueden quitar eso, no me pueden quitar mi bandera, no me pueden quitar eso, pero esa ideología realmente es fortalecido súper fuertemente por ese lobby que ha gastado miles de millones de dólares en promoverlo y obviamente tiene a su lado a Hollywood, tiene a su lado a tantos medios ideológicos y por mucho que se ha intentado reducir las armas que se venden, lo que se ve es que cada vez se venden armas más realmente violentos, o sea, que pueden disparar cientos de balas de un solo, o sea, armas que jamás se van a necesitar para autodefensa. Y no se ha podido parar por la fuerza de ese lobby que realmente depende de la falta total de democracia en este país, del hecho de que lo controla corporaciones y no el pueblo. Sí, sí, y justamente veíamos recientemente, nos sorprendíamos de la cantidad de armamento militar de alto calibre que han tenido acceso los estadounidenses, sobre todo las personas que hacen estos hechos, un armamento que efectivamente no se corresponde, ¿no?, a lo que incluso en países que se consideran violentos pudiesen tener en manos para poder cometer estas acciones. Ramón, en tu experiencia desde el periodismo, ¿qué papel están cumpliendo los medios de comunicación en todo esto? Bueno, los mainstream, ¿no? Los que se ve en todos lados, se limitan a meramente informar, ¿no? No realmente dicen una opinión ni nada por el estilo. Y ya pues hay dos burbujas en Estados Unidos, una que tiene sus medios de derecha y otra de izquierda, que cada una pues aboga por tener más acceso o menos acceso. Ahora, hay cierta parte de la izquierda que también aboga por el libre aporte de armas, cabe mencionar, ¿no? Ya que, pues, en la práctica, más allá de la teoría, pues siempre este porte de armas o este limitamiento, estas limitaciones que quisieran poner a las armas, más que nada los pondrían bajo las personas racializadas, eso cabe sin duda, ¿no? Pero los medios de comunicación, pues en general no llegan a un análisis más profundo de la situación. Como bien mencionaba aquí la doctora, justamente es algo que ya es parte también de la identidad estadounidense a este punto, ¿no? Y que es muy difícil de desprenderse para gran parte de la población, ¿no? Sería como extirpar algo que para ellos ya está dado, ¿no? Entonces, sí, el rol de los medios, bien, quisieran hacer algo, o los propios medios alternativos que ya han comprobado que tienen un peso importante, tanto para la elección de Donald Trump a la presidencia como para la elección de las primarias del Partido Demócrata en Nueva York de Zoran Mandani, que fueron impulsadas por los medios alternativos. Más allá de eso, el lobby que se hace en el Congreso, que se hace en Washington, que se hace ahí en Capitol Hill, es demasiado grande también. Entonces, el lobby en contra, por decirlo de alguna manera, tendrá que ser igual de masivo
bajo las actuales condiciones, porque el dinero que se maneja para impulsar a esta industria, ha promovido candidatos, presidencias, de todo. Entonces es algo muy masivo, con lo cual solo tal vez propagarlo con los medios no sería suficiente, porque lo más importante es que ya está impregnado también en la cultura de este país. Sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Ramón, por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes, ha sido un placer Eh, compartir aquí con la colega y con todos ustedes. el placer es nuestro, doctor Adrián. Muchísimas gracias también. Gracias por hacernos entender este escenario. Muchas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes también y con Ramón. Bien, más allá de los registros que hemos mostrado, también vemos cómo en lo que va de 2025 el número de tiroteos masivos es alarmante en los Estados Unidos. Ya son 236 tiroteos, vemos en el mapa. Son tiroteos masivos hasta la fecha. 43 estados diferentes han estado incluidos allí, Washington, D.C., entre los que, por supuesto, han tenido este escenario de violencia. Los estados exentos son Alaska, Kansas, New Hampshire, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Rhode Island y Vermont. Desde enero de 2025 ha habido 61 incidentes de violencia con armas de fuego en escuelas donde una o más víctimas fueron baleadas o asesinadas. 5 incidentes alcanzaron el umbral de tiroteo masivo. De los 5 tiroteos masivos, 2 fueron en escuelas secundarias y primarias, los otros en 3 universidades. De esta manera entendemos que las víctimas, por supuesto, son menores de edad o jóvenes adultos, o en su caso los adultos serían profesores, educadores que se dan a la tarea de en ese momento educar a estos niños, a estos jóvenes. Así las cosas, así el escenario. Nosotros muy pendientes hablábamos precisamente sobre la encuesta de lo que ha sido este tiroteo en la escuela de Minneapolis, que refleja la tragedia en recintos escolares y, por supuesto, el flagelo de la violencia armada. Nos comenta el 68% leyes permisivas que sirven al lobby de las armas. Es parte de lo que nuestros usuarios, a través de la encuesta que hemos hecho el día de hoy, nos ofrecen con su opinión. Ahí está, 68% dice que el flagelo de la violencia armada viene como consecuencia de las leyes permisivas que sirven al lobby de las armas en los Estados Unidos. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta, y nosotros les recordamos www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.